¿Qué está pasando con Credit Suisse? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué todo el mundo habla de Credit Suisse ahora, la entidad suiza, de que va a quebrar, no va a quebrar, si según no sé qué lista tiene riesgo sistémico de provocar un cataclismo en el sector financiero global? Bueno, pues en este podcast quiero hablarte sobre la crisis de Credit Suisse, qué está pasando en el sector de la banca y por qué esta entidad lleva ya tiempo atravesando problemas fuertes. No sin antes decirte que me sigas en Instagram o en mis redes sociales, tienes los links en la cajita de más información del episodio y decirte también que, pues que si no es molestia y te gustan estos podcasts, recuerdes valorarlo con 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que lo escuches. Antes de entrar en materia también a comentar el tema de Credit Suisse, quiero comentar un poquito, que siempre me gusta hacerlo, cómo estoy operando estos días de alta incertidumbre, no solo ahora por lo de Credit Suisse, sino pues por todo lo de Silicon Valley Bank de la semana pasada, Signature Bank, lo de los bancos regionales, luego que la Fed ahora resulta que no va a subir los tipos. ¿Cómo estamos operando en Boring Capital nosotros? Pues lo que estamos haciendo es, como ya bien sabéis, vendimos todo el jueves pasado con beneficio, nos ahorramos el ataque cardíaco del viernes, que fue una sesión desastrosa, del lunes y del martes y de hoy, porque hoy también están rojos los mercados. Y oye, que no pasa nada por estar en liquidez, al revés. Parte del papel de ser un buen inversor, un buen swing trader, es saber permanecer en liquidez el tiempo oportuno. Nosotros estamos ahora mismo sentados sobre nuestro dinero, tanto yo como los clientes de Boring Capital, esperando a que las aguas se calmen. Y oye, pues ya a partir de ahí ya ejecutaremos. Es exactamente lo mismo que hicimos el año pasado cuando cuando se inició la guerra en Ucrania, o lo que hicimos en su día, cuando de repente nos confinaron a todos por el COVID. Es lo mismo. Esperamos y tranquilidad, porque no sabéis la de personas que sigo, por ejemplo, en Twitter, que es donde más así de tema bolsa e inversión sigo, la de gente que el jueves por la tarde dijo, compro no sé qué, el viernes ese no sé qué subió un 20% y los tíos, vamos, no sé qué, me hago rico. El lunes ese no sé qué cayó un 30%, o sea, eso no es vivir, porque al final, a ver, que hay gente, por supuesto, profesional y que sabe hacerlo súper bien en este sentido, pero para mí lo más sencillo es simplemente esperar a que se calmen las cosas. Y cuando vuelvan las condiciones de mercado a ser con las que a mí me gusta operar, pues operamos. Simple. Y pues nada, una vez ya he comentado un poquito lo que estoy haciendo yo a nivel personal, vamos a ver qué ha pasado con Credit Suisse. Antes de nada, quiero dar contexto. ¿Por qué? Porque quien sea relativamente nuevo en el mundillo de la bolsa, finanzas, economía, le sonará Credit Suisse porque es un banco muy grande, pero no sabe exactamente el contexto que tiene Credit Suisse, la historia, para que me entendáis. Y es que Credit Suisse, desde el año 2007-2008, que fue cuando, pues todo el crash sistémico financiero que todos recordamos, pues Credit Suisse se volvió una de las entidades más vigiladas por los inversores. ¿Por qué? Por sus malas prácticas. Y es que las malas prácticas de Credit Suisse tienen una vertiente clara, y es que han hecho históricamente muchas operaciones con falta total de previsión y de aversión al riesgo, es decir, endeudamientos que no tocaban, operaciones que no tocaban, etcétera, etcétera, etcétera. Es por esto que el mercado siempre y sobre todo después de esta crisis de 2007-2008 ha tenido la lupa muy encima de Credit Suisse. De hecho, ahora no es la primera vez que se habla de que el banco suizo va a quebrar o puede quebrar. Y hace unos meses tampoco era la primera vez, que ya hicimos un podcast aquí, sino que esto se remonta a años atrás. De hecho, si vemos la cotización en bolsa de Credit Suisse, que por cierto está en mínimos históricos, hoy caía 28% al cierre, hace unos 2-3 años que Credit Suisse está realmente en una tendencia baja fuerte. Y hemos hablado ya 1000 veces en este podcast, en mis redes sociales, que cuando el río suena, agua lleva. Y cuando vemos un gráfico que está claramente bajista, no es porque al mundo le apetezca que sea así, sino porque hay un riesgo estructural o hay una razón de peso para que los inversores cada vez quieran deshacerse de esas acciones. Es por eso que siempre abogo por nunca comprar acciones en tendencias bajistas, ¿vale?
Empleado este ejemplo para esto, la cuestión es que Credit Suisse, digamos que no tiene muy buena fama. Muchas políticas que no tocaban, operaciones de mucho riesgo, pintándolas que no eran de tanto riesgo, para luego tener que tener un montón de problemas. Bueno, digamos que ha tenido muchos escándalos a lo largo de estos últimos años. Además, Credit Suisse, con la subida de tipos de interés, ha pasado bastantes problemas y ha necesitado liquidez. Y de hecho, hace relativamente poco realizó una ampliación de capital para conseguir esta liquidez, con lo cual, bueno, pues el precio de la acción se desplomó y entró su nuevo y actual inversor mayoritario, que es el Banco de Arabia Saudita, si no lo recuerdo mal. Es importante este dato, ya que hoy en la madrugada le han preguntado a este mismo banco, que hoy en día es su máximo inversor, si ampliarían posiciones en Credit Suisse viendo la caída que está viendo en bolsa. Y el banco saudí ha dicho que no. Así que desde luego que no es muy buena señal, y seguramente este banco saudí haya estado vendiendo participaciones durante las últimas sesiones. Pero, vale, Arnau, ya me has puesto un poco en contexto, ya sé lo que es Credit Suisse, ya sé que no suelen ser trigo limpio, pero ¿por qué ahora? ¿Qué está pasando con la empresa? Bien, hace unos meses ya ocurrió exactamente lo mismo, y es que se dispararon los CDS de Credit Suisse. Un CDS, del inglés Credit Default Swap, no es otra cosa que un producto derivado financiero que básicamente actúa como un seguro, para que me entendáis. Entonces, los acreedores de Credit Suisse en este caso, si temen que Credit Suisse no les pueda pagar porque quiebra, compran un CDS y eso les hace seguro, les garantiza que van a cobrar. Imagínate que tú compraste obligaciones de Credit Suisse, entonces Credit Suisse te debe dinero a ti, más unos intereses, pero estás empezando a dudar de la solvencia de la empresa y dices, uy, a ver si no voy a cobrar. Entonces, como quieres dejarte de hostias, compras un CDS, este seguro al contraimpago, para que me entiendas. Este CDS tiene una prima, que es, digamos, lo que tú pagas por tenerlo, ¿vale? Obviamente. ¿Qué pasa? Que el precio de estos CDS está cotizado en el mercado, se mueve según la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay un rumor o la gente cree que Credit Suisse en este caso va a quebrar, ¡pum!, el precio de los CDS de Credit Suisse se disparan. ¿Por qué? Porque hay mucha más demanda, ¿vale? Entonces, esto es lo que pasó ya hace unos 3-4 meses, los CDS se dispararon a máximos, los seguros contra impagos. Bien. Luego esto, pues pasó un poquito, digamos, el tema, parece que bajó, tal, y ahora, desde la quiebra de Silicon Valley Bank, desde el rescate, entre comillas, bueno, en verdad sí una ventanilla de liquidez infinita, llámalo como quieras, en Estados Unidos, parece ser ahora que se están dando cuenta los inversores de que la subida de tipos de interés está estresando mucho más a los bancos de lo que inicialmente se pensaba. La cuestión es que lo primero que han hecho los inversores ha sido, ostras, vamos a ver a Credit Suisse, porque recordemos que es la que tiene fama de ser un poquito cisne negro, un patito feo, y bueno, para que me entendáis. Entonces se han puesto a mirarla, no les ha gustado la situación porque es que la verdad es que es bastante mala. Credit Suisse lleva bastantes ejercicios consecutivos en pérdidas y los inversores y acreedores se han empezado a cubrir como locos de los posibles impagos de Credit Suisse, lo que ha hecho que los CDS se disparen y rompan máximos históricos. Esto deja a Credit Suisse en una muy mala posición, porque por un lado los seguros contra impagos de la entidad están en máximos. Por otro lado, la entidad está cayendo a plomo en bolsa. Ha caído más de un 35, si no recuerdo mal, por ciento en los últimos 5 días en los mercados, lo cual la deja en una posición muy fea como para que pueda sacar liquidez a través de una ampliación de capital, porque nadie va a acudir. Ocurriría algo similar a lo que ocurrió en Silicon Valley Bank. Entonces, a la mínima que en el balance de Credit Suisse algo no cuadre y se necesite liquidez, Credit Suisse no va a poder acceder a esa liquidez vía ampliación de capital, sino que tendrá que acceder a esa liquidez vía venta de activos, como pueden ser bonos que han comprado, etc. Y ya sabéis que estos bonos tienen pérdidas acumuladas bastante grandes debido a la subida de tipos de interés. Bien. Entonces esto es un poco lo que está pasando con Credit Suisse. Esta es la razón por la cual todo el mundo está hablando de que puede quebrar o que va a quebrar inminentemente. La verdad es que es
Para mí, esto es opinión personal ya, todavía no ha quebrado Credit Suisse, al menos al momento que estoy haciendo este podcast, 15 de marzo, son las 6:30 de la tarde hora española, todavía no ha quebrado, simplemente ha cerrado al cierre, pero bueno, pinta mal, es un poco el canario en la mina, ¿no? Para lo que es el banking, sobre todo europeo, y para mí Credit Suisse es una clara olla a presión, y sobre todo ahora que tiene pues sobre todo esta mala publicidad, ahora mismo para que me entendáis, muchos depositantes y empresas que tengan cuentas y depósitos en el banco van a querer sacarlas, lo cual va a hacer que Credit Suisse tenga que conseguir liquidez como sea, será, como hemos dicho, vendiendo bonos, y pues ahí puede empezar la debacle. O sea, al final yo creo que el problema va a ser que, como todo el mundo está hablando de que Credit Suisse pueda quebrar, los propios clientes de Credit Suisse quieran retirar ese efectivo, quieran quitar esos depósitos, y ese vacío de poder genere finalmente la implosión de Credit Suisse, porque no va a poder conseguir tanta liquidez. Vale, entonces me vas a decir ahora, vale, Arnau, ya lo entiendo, tal, pero yo no tengo dinero en Credit Suisse, ¿vale? ¿En qué me puede afectar esto? Bueno, pues más allá de que obviamente en bolsa el día que quiebre Credit Suisse o el día que ocurra esto, va a haber pues, un efecto dominó en las cotizaciones, sobre todo de las instituciones financieras y de los bancos. Creo que esto por descontado, vaya. Pero más allá de esto, el problema es que Credit Suisse está categorizado por Estados Unidos como uno de los bancos con riesgo sistémico. ¿Qué es esto? El riesgo sistémico no es otra cosa que aquellas entidades financieras que, de quebrar, podrían realmente poner en peligro el sistema financiero. Para que te hagas una idea, Lehman Brothers sí estaba en esta lista de riesgo sistémico, mientras que Silicon Valley Bank no lo estaba. Entonces, muchos inversores dicen, oye, si quiebra Credit Suisse, apaga y vámonos, esto va a ser una masacre. ¿Por qué? Porque al final se va a extender a toda la banca, puede crear pánico, que a su vez haga que los depositantes quiten depósitos de otros bancos, que a su vez los comprometa por liquidez. Entonces, la gente realmente está preocupada. Y a ver, no es para menos porque al final la situación es una basura. Pero realmente lo de Credit Suisse lleva oliéndose, lleva escuchándose y viéndose venir, que es lo más importante, meses, por no decirte años. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que, de hecho, acaba de salir un informe ahora que según JP Morgan y Citigroup, la economía en general podría absorber bastante bien y encajar el golpe bastante bien de la posible quiebra de Credit Suisse. Porque es que son muchos meses ya que la gente, vamos a ver, los inversores, los banqueros no son tontos y, joder, si ya hace 4 meses hablamos de que Credit Suisse podía quebrar, pues se han estado preparando y realmente el sistema financiero sí que creo que puede verse menos afectado, al menos de lo que están comentando en Twitter o en redes sociales o en la noticia o en las noticias. Eso no quita que no sea algo en lo que haya que estar encima, por supuesto que no. Por supuesto, desde aquí desaconsejar totalmente las acciones de bancos, ¿vale? Ya lo dijimos el jueves pasado. Y el tiempo nos ha dado la razón y nos seguirá dando la razón, porque es que aunque los bancos veáis algunos que puedan incluso estar baratos, y aunque independientemente sea cierto y en 3 años puedan estar muy por encima, creo que el riesgo que corres no te merece la pena, ¿vale? Al menos teniendo en cuenta esto. ¿Esto puede ser malo para las bolsas en general? Oye, pues a corto plazo sí, porque desde luego que si quiebra Credit Suisse va a haber un efecto pánico. Pero yo creo que, de nuevo, a medio plazo va a ser positivo para los mercados. ¿Por qué? Porque va a obligar al Banco Central Europeo, en este caso, y a la Fed ya la obligó Silicon Valley Bank, a no subir los tipos de interés, incluso a bajarlos y hacer una QE, una quantitative easing, una impresión de dinero, para que me entendáis. Inundar de liquidez el sistema de nuevo. Cuando se inunda de liquidez el sistema, es como cuando a un alcohólico le das alcohol. Parece ser que todos los problemas se tapan hasta que ese alcohólico, por seguir la analogía, pues tiene un fallo hepático, ¿vale? Lo bueno es que en la bolsa es el borracho. Entonces, cuando le den alcohol, en este caso liquidez, seguramente todo suba. Y al final nosotros somos inversores, somos especuladores, nos dedicamos a eso, joder, pues nos viene bien. Por eso es que yo estoy bastante tranquilo en este sentido. Pasé más miedo el año pasado con todo el tema de la guerra en Ucrania, porque ahí, si el conflicto escalaba, realmente sí que podíamos tener un problema gordo a nivel bolsa, pero bueno, viendo esto, la verdad es que como al final a mí me beneficia que haya una indutación de liquidez en el sistema, pues por ese lado estoy tranquilo.
Y poco más que comentar, creo que no se me escapa nada, esto es un poco lo que está ocurriendo en Credit Suisse. Coméntame, porque ahora puedes comentar en los episodios, que no se te olvide. En Spotify bajas un poquito, como donde están las letras cuando escuchas música, y ahí puedes comentar. Coméntame lo que crees que vaya a pasar con Credit Suisse. ¿Quebrará? ¿No quebrará? ¿Comprarías acciones de Credit Suisse? ¿Estás tan loco para ello? Yo personalmente no, y os aconsejo que al menos durante un tiempo estéis alejados del sector finanzas. Por cierto, que quería comentar otra cosita, que casi se me olvida. Si Credit Suisse quiebra, es muy seguro que el Banco Central Europeo, aunque el Credit Suisse es una entidad de Suiza y van con el marco suizo y son independientes y todo lo que tú quieras, es un banco europeo, está muy interrelacionado con la economía europea, por lo cual si Credit Suisse quiebra, la probabilidad de que el Banco Central Europeo realice la misma jugada que la Reserva Federal, garantizando los depósitos incluso por encima de los 100.000 euros en Europa, y la probabilidad también de que abran una ventanilla de liquidez infinita para que los bancos puedan conseguir liquidez vendiendo bonos a la par, no a mercado, a la par, importante, pues es muy alta. Y si eso sucede, insisto, para la economía a largo plazo es una mierda. Volvemos a la analogía del borracho. Si le sigues dando de beber a un alcohólico, finalmente pues va a terminar con un problema de salud hepático y eventualmente con la muerte. Para la economía lo mismo. Las inyecciones de liquidez constantes pues son negativas a largo plazo, pero lo que es corto o medio plazo nos va a beneficiar en bolsa, y al final nosotros estamos aquí para hacer dinero, porque no vamos a poder influir en el sistema ni en las decisiones de los bancos centrales, así que para mí lo más inteligente es tratar de aprovecharnos. Así que nada más, me ha quedado un episodio largo, espero que me lo perdonéis, pero es un tema un poco extenso. Si no entendéis algo o queréis que haga un episodio específico hablando de eso, no tenéis nada más que hacer que pedírmelo. Un abrazo, chicos, y nos vemos en el siguiente. Chao.